transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes grabando el programa del día de ayer, que fue 6 de enero de 2025. Era nuestro primer programa en vivo, pero desafortunadamente por situaciones de la plataforma no nos fue posible transmitir en vivo y ya no nos será posible transmitir desde esta plataforma en vivo. La única opción que tiene es transmitir, o más bien grabar como un podcast y bueno, ya subirlo. Entonces, sí estamos un poquito con la sorpresa, molestos, porque nadie nos notificó que se iba a cambiar esta modalidad. Y pues aquí estamos con ustedes. Con el programa de que era el día de ayer, que es el de la serie de El Cine en México, Historia del Cine en México, y ya en el episodio número 19. Aquí está el profesor también con nosotros y también les quiere comentar algo. Y bueno, voy a continuar después hablando un poquito. Desafortunadamente vamos a tener que explicar en este programa qué es lo que vamos a hacer, porque pues sí va a cambiar un poquito lo que tenemos que hacer. Ya son más de 12 años que hemos transmitido en vivo y pues no se nos notificó que ya no se podía hacer. Profesor. Licenciada, qué raro tener que saludarlo así. Buenos días. Porque normalmente saludamos buenas noches. Bueno, pues ahora buenos días, porque efectivamente, ya estamos a martes 7. Y anoche estábamos aquí en la cabina ya a punto de transmitir, cuando de pronto pues no pudimos transmitir. Y yo vi que la licenciada ahí se multiplicó y vieron opciones junto con un par de amigos que nos acompañaban y simplemente pues no se pudo lograr la transmisión. Grabamos provisionalmente un mensaje. Y aquí estamos con ustedes grabando el programa y lo vamos a subir a la plataforma. Muchos de nuestros amigos, la gran mayoría de nuestros amigos nos escuchan ya en el recalentado, pero son aproximadamente 200 personas que nos escuchan en vivo y en las siguientes horas pues nos escuchan más de 1,000 personas, más de 1,000 amigos y amigas. Entonces a todos ustedes una disculpa. Ahorita que terminamos el programa lo subimos. Pero efectivamente, después de 12 años de transmisión en vivo, pues es como, se siente distinto, que de todos modos estamos aquí en la cabina nada más la licenciada y yo, pero se siente distinto saber que esto no lo están escuchando ahorita en este momento, así. Algunos de nuestros amigos. Algunos de nuestros amigos no lo están escuchando. Se siente extraño. Sí, se siente extraño. Aunque no los vemos, amigos, pero el que estamos viendo que el chat se está moviendo, que están entrando mensajes, nos hace sentir precisamente la presencia de ustedes del otro lado de la pantalla. Entonces, el ver ahorita el chat que no se mueve, saber que no hay nadie en este preciso momento, nadie nos está escuchando, híjole, como que sí. Es como los inicios, profesor, así como que ¿alguien nos escucha? Sí. ¿No? Pero bueno, el día de hoy vamos a grabar el episodio número 19, pero sí es frustrante que ya estábamos nosotros preparados. A ver, ya vamos a darle ¿cómo se llama? Ahorita se me fue la palabra. Bueno, iniciar la transmisión y de repente que ya no se puede, ¿no? Pero lo malo aquí fue que no nos avisaron. Creo que con que nos hubieran avisado, ¿sí? Una notificación por la misma plataforma o ya sea también por correo, con eso hubiera sido suficiente y nosotros ya hubiéramos sabido qué hacer, ¿no? Sin embargo,
pues nos quedamos así, nos quedamos en ascuas, ¿no? Sí, y bueno, ya de alguna forma, creo que muy atinadamente ya lo va a solucionar la licenciada Doris. Sí, seguiremos transmitiendo en vivo, pero desde otra plataforma. Y aquí en Spreaker se subirá el programa, recién se grabe, o sea, se transmita y queda grabado, se subirá a la plataforma de Spreaker. Ya les explicará todo eso la licenciada ahora cómo le va a hacer. Ella es la ingeniero aquí, la que me falla, profesor, que me falla. Ayer sí nos faltó la chispa, o no sé, el ingenio, no sé. Es que como que te quedas así como que frustrado, como les decía hace rato, de que, bueno, ya estamos a punto de transmitir y de repente nada. Entonces íbamos también a transmitir en TikTok, que por cierto es una de las plataformas por las que vamos a transmitir. Y te quedas frustrado porque no sabes, ay, ¿qué hago ahora, no? Exacto. Entonces, amigos, pues demos inicio porque, miren, tómenmelo como un poquito del juego del Día de los Inocentes atrasado, ¿sí? Pero lo que vamos a comentar hoy, que íbamos a comentar anoche, tiene que ver con misterio y tiene que ver con cosas raras, y justamente ese es el programa que no se puede transmitir. Vamos a hablar hoy de una película que llama mucho la atención, ¿sí? Que se llama Alucarda. Que Alucarda, al revés, quitándola, es Drácula. Y que incluso su realizador, su director, Juan López Moctezuma, terminó en un hospital psiquiátrico a raíz de la película. No. Sí, entonces, pero no nos adelantemos, esto lo guardamos para el final, pero sí. Usted me dice, licenciada. Mire, profesor, ahorita que está comentando usted de que pasaron cosas raras, y sí, de hecho, amigos, no lo van a creer, pero sucedieron no nada más una, sucedieron varias cosas extrañas, y no lo vamos a catalogar como algo también sobrenatural, pero sí sucedieron cosas extrañas, ¿verdad, profesor? No vamos a decirles qué, porque ¡ay! Empecemos ya, licenciada. Nada más una cosa, profesor, comentarles a nuestros amigos que fuera de todo lo malo que pasó ayer, hay algo bueno. Y esa noticia, por ejemplo, buena, es que ya estamos nuevamente en Spotify en el número 1 en la categoría de historia, profesor. Sí, gracias a ustedes, amigos, gracias. Gracias, sí, nos dio mucho gusto. Y bueno, ya tenemos igual petición para conferencias para el año que entra. Vamos a estar en para este año. Es cierto, vea. Para este año vamos a estar en mayo en León, Guanajuato. Muchas veces nos han escrito nuestros amigos de León que cuando vamos para allá, pues ahí están los amigos de Celaya, de Irapuato, de Silao, de Abasolo, de toda esa región. Nos vemos en León, Guanajuato en mayo, finales de mayo. Por allá vamos a estar. Lo mismo vamos a estar en la UAM Azcapotzalco. También vamos a estar ahí, que ya nos invitaron. En fin, les iremos avisando conforme se acerquen las fechas, licenciada. ¿Y qué le trajeron de Reyes, profesor? Híjole, mucho trabajo. Me trajeron mucho trabajo, afortunadamente. Yo nunca me quejo del trabajo. Qué bueno. Sí, afortunadamente. Bueno. Eso es lo importante, que haya trabajo, que haya un motivante, que haya algo con que no entretenernos, sino algo que nos motive, algo que nos nutra, ¿no? Claro. Entonces, yo estoy contento por el regalo de los Reyes. No estoy contento por lo de anoche, pero aquí estamos, licenciada, seguimos. Bueno, pues ya nos llevamos casi 10 minutos, pero sí era importante, amigos, aclarar lo que pasó el día de ayer. Así que ya no vamos a transmitir por esta plataforma, ya no vamos a transmitir en vivo, pero escúchenos en Spotify, ahí nos pueden escuchar en el recalentado, y ahí, bueno, ya que recalentado, ya no va a haber, es puro recalentado más bien, profesor. Licenciada, estamos en tiempo de recalentado de la Navidad.
de la Navidad, de Año Nuevo, de los platillos, son días de recalentado. Bueno, y sí, va a haber recalentado porque como ya les dijimos, vamos a transmitir en vivo en TikTok y también es posible que transmitamos en vivo en Facebook, pero eso lo estamos viendo también con nuestro amigo Gabo y ya les estaremos anunciando. ¿Qué otra cosa, profesor? Y es que, profesor, mire, ayer como mi cabeza quedó así como que revuelta y con muchas ideas, entonces hay muchas ideas que a lo mejor igual van a cambiar más aquí nuestras transmisiones. Pero aquí seguimos, amigos. Aquí seguimos y seguiremos mientras se pueda. Ahora sí, profesor, adelante. Estamos hoy, como dijo el profesor, a 7 de enero de 2025. Adelante, profesor. Así es, ya nada más permítame un último comentario. Quizá nuestra tradición es más hacia fantasmas, más hacia cosas sobrenaturales. Y podríamos ver que esto fue algo raro lo que sucedió anoche, pero si nos vamos a las filosofías orientales, yo sé que algunos amigos me van a entender la expresión que voy a dar ahorita. A lo mejor anoche mataron nuestra vaca. Sí, es probable que hayan matado nuestra vaca y bueno, de todo esto van a salir muchas cosas buenas. Seguramente algunos amigos me entendieron esto de matar la vaca. Si no, ya después se los platico. ¿Cuál es la historia filosófica de todo esto? Sí, profesor. Mire, ya queremos empezar la grabación, pero hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, el día de ayer también queríamos agradecer a Adriana Delgado, que algunos de ustedes escucharon las cápsulas que el profesor transmitió en el Heraldo Radio, y pues agradecerle la invitación y también decirle al profesor que nos haga también unas cápsulas. Les digo que están generándose ideas, amigos. El día de ayer hay muchas cosas que igual desconocemos por el festejo del Día de Reyes, la rosca, el Día de Epifanía o como la Epifanía. Son muchas cosas y dices, a ver, ¿por qué cortamos o por qué partimos una rosca de Reyes? ¿Y qué significa, no? El círculo de la rosca, todo. Sería bueno que a lo mejor, profesor, hiciéramos también una serie donde se hablara de las costumbres, ¿no? Costumbres mexicanas, tradiciones. Sí, a mí me encantó una definición que leí sobre la rosca de Reyes, sobre el significado de la rosca y que el niño metido dentro de la rosca significa cuando escondió Jesús y María a Jesús para que no lo matara Herodes, el círculo, pues el amor eterno de Dios, y las tiritas de fruta, pues son las lonjas que nos van a salir si seguimos comiendo tanta rosca. Esa me encantó, esa definición. Pero vamos a empezar, licenciada. Sí, por favor, profesor. Vamos a empezar, amigos. Pues, de pronto, un género del teatro, un género del cine, que ahí estaba presente la primera película de terror, sí, que se filma en México, es La Llorona, en 1933. Y había habido como que 2 o 3 detalles ahí, 2 o 3 películas que utilizaban este género. Pero a raíz de finales de los 50 se le va a dar un auge al género del terror en lo que se le conoce como el cine fantástico. El cine fantástico va a abarcar el terror, va a abarcar monstruos, va a abarcar extraterrestres, va a abarcar fenómenos paranormales y sobrenaturales, en fin, todo lo que es fantasía, ¿sí? Todo lo que no es realismo. La ciencia ficción. La ciencia ficción, exacto. Y se va a poner muy de moda en nuestro cine, les digo, a finales de los 50, aunque ya tenemos películas previas, sí, ya hay películas previas, pero donde se va a poner muy de moda, es finales de los 50 e inicios de los 60. Muchos lo marcan como el final de la época de oro, se marca como 1956, el final de la época de oro, pero no quiere decir que llegó el año del 56 y se acabó el cine. Esto continuó y grandes estrellas de
de la pantalla continuaron y hubo muy buenas películas. Y también hubo muy malas películas. Pero hoy vamos a hablar quizá de muy malas películas, entrecomillado. Porque dentro de que se les puede catalogar como malas, la verdad es que son extraordinarias películas. Muchas de ellas muy, muy, muy buenas. Y hablamos del cine, por ejemplo, de luchadores, que ya vimos que Chan Urueta había comenzado con esta modalidad de los luchadores y que hubo una que otra película, pero a finales de los 50 y 60 fue el auge del cine de luchadores. Se buscó de alguna manera llevar al público a las salas de cine. ¿Por qué? Porque recuerden que ya terminó la guerra, sí, en el 45, se rehace la industria cinematográfica norteamericana, que ahora va a competir contra la poderosa industria cinematográfica italiana y la industria cinematográfica francesa. Entonces había que rehacerse e inundan el cine con sus producciones. Y es el auge también de los western, y es el auge de las películas de espías, de las películas de guerra, y esto va a desbancar al cine mexicano que tanta proyección había tenido. Y el cine mexicano se tiene que defender de algún modo. Entonces empieza a crear sus propios estilos. ¿Dónde tenemos cine de luchadores? En México. Solamente en México, y México empieza a exportar películas de luchadores, incluso a Estados Unidos se exportan películas de luchadores, y no se diga a Oriente, que se exportan, y personajes como nuestro querido Santo, el enmascarado de plata, o el demonio azul, Blue Demon, se convierten en ídolos allá en Oriente, porque eso es lo que México está exportando. Yo respeto mucho a los críticos, respeto mucho la opinión de los críticos cuando dicen que fue una debacle del cine mexicano, porque se empezó a hacer un churro tras otro churro. Respeto su opinión, no la comparto, pero respeto su opinión. Me refiero a esto, a que efectivamente no son los grandes guiones, ¿sí? Para preparar este episodio, pues me aventé la de Santo contra la invasión de los marcianos, por ejemplo. ¡Uy, qué miedo! Donde sale Wolf Rubinsky encabezando a los marcianos con peluca rubia y todos tenían unos cascos que parecían como si estuvieran muy cabezones. Vi la película que me parece fantástica, La nave de los monstruos, de Piporro, con las hermosísimas, saben que siempre lo digo con respeto y con mucha admiración por nuestras damas y por la mujer en general, siempre lo digo con respeto, pero bellísimas Lorena Velázquez y Ana Berta Lepe, nada más y nada menos. Y luego que, caray, perdón, tengo una dama aquí a un lado mío, pero pues lo voy a decir, uno quisiera volverse marciano, sí, porque aparte el atuendo que traen, que creo que dejan poco a la imaginación, muy hermosas ellas, y uno dijera, ¿quién fuera marciano? Definitivamente. Y es el tiempo en el que se da la carrera espacial. Es el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra, que es enviado por los rusos, y que posteriormente empiezan esta competencia con los norteamericanos, y todo el ambiente era de extraterrestres. Entonces vemos al Piporro, a nuestro querido Eulalio, dándole vueltas al planeta en una nave espacial. Y luego vemos a Clavillazo, ¿sí? En la conquista de la luna, algo así se llama la película. Lo vemos también dándole vueltas, esa famosa frase, ¿sí? Tierra llamando a Lunave, tierra llamando a Lunave. Y quien transmite es un profesor un poquito despistado, que es Andrés Soler. Andrés Soler, que lo vemos de pronto haciendo canaima en personajes tan serios, tan formales, y después lo vemos también como un científico que está comunicándose con Clavillazo, que le está dando vueltas al planeta. O sea, ¿de dónde se sacan esas historias? No lo sé, pero se me hace extraordinario que jueguen de esa forma con la fantasía. Por eso, mis respetos para aquellas personas que digan que fue la debacle del cine mexicano. Está bien, es su opinión, muy respetable. Para mí creo que es otro matiz del cine mexicano.
otro matiz, que sí hubo películas muy mal hechas, definitivamente, algunas que fueron hechas al vapor, pero otras que resultan películas de culto. Y aquí les va. APSA, que es la empresa que produce Abel Salazar, ¿sí? Que ya lo vimos en Los Tres García, ahí con Sara García, Víctor Manuel Mendoza y Pedro Infante y Marga López, y con cierto aire de comedia, y de pronto lo vemos en la película El Vampiro, con Germán Robles, luchando contra este vampiro que cobra vida y que sinceramente es de los mejores vampiros cinematográficos que ha habido. De hecho, la primera película de vampiro, ¿sí? La primera película en México es de 1933, la primera película de vampiros. Si mal no recuerdo, aparece Lupita Tovar en esa película. Incluso antes de por el tiempo de Bela Lugosi, ¿sí? Y luce más el vampiro mexicano, está más apegado al texto de Stoker, está más apegada a la película mexicana, de 1933, pero todos nos vamos con la imagen de Bela Lugosi. Entonces se estaban haciendo grandes producciones, o importantes, no grandes, pero importantes producciones. Por lo menos vean cortos, amigos, de la película El Vampiro, película mexicana. Vean cortos y verán qué bien realizada estaba. Y estamos hablando de 1933, estamos a 8 años de que cumpla 100 años esa película. Entonces, Abel Salazar llama a se me olvidó el nombre de pila, pero es Murray, lo llama para interpretar el vampiro, cosa que a Murray no le interesó. ¿Guillermo? No es Guillermo. Es más actual, ¿verdad? Ajá. No le interesa, y entonces llaman a un joven actor español que, bueno, ya había llamado la atención por su voz, por su porte, y que ya había interpretado, jugado un tanto con el personaje vampiro. Lo llama Abel Salazar, que es Germán Robles. Amigos, todavía la película se filma y luego se pasa a producción, donde van a hacer cortes, donde le van a meter música, etcétera. La película ya se había terminado de filmar, la del vampiro, y estaba en postproducción la película, cuando ya estaban filmando la segunda parte. Ya sabían que iba a ser un super éxito de taquilla la película del vampiro. Ya lo sabían. Y les digo, todavía no se exhibía, estaba en postproducción la película, cuando ya estaban filmando El ataúd del vampiro, que es la continuación con los mismos personajes, pero es la continuación, mientras el vampiro allá en una hacienda antigua aparece en la primera película, en la segunda aparece en un hospital y aparece en un teatro, ¿sí? Y se da un éxito enorme, de tal forma que se consideran como 2 películas de culto mexicanas, hablando del tema de vampiros. Y se empieza a preparar la tercera película del vampiro, que ante el éxito abrumador de esas 2 películas, se espanta el mismo Germán Robles, dice, no, yo tengo que hacer otras cosas, yo no puedo seguir eternamente siendo un vampiro, ¿sí? Y se niega a hacer la tercera película y llaman a Murray para que haga la tercera película. ¿Pero qué creen? Don Germán, mis respetos para usted donde quiera que se encuentre, pero fue muy tarde, porque usted es el eterno vampiro mexicano, ¿sí? Nuestro eterno vampiro, y no podemos tener mejor imagen de un vampiro, con todo y que, les digo, varios actores interpretaron vampiros, el mejor es don Germán. Decidió usted muy tarde, porque nos legó un gran trabajo, señor Germán, donde quiera que usted se encuentre, nos legó un gran trabajo, y después volvió a hacer escenas de vampiro, pero ya, por ejemplo, en otras películas donde sale una pequeña escena, sobre todo cuando se habla de monstruos. Uno podría criticar, hay unos monstruos tan acartonados, tan mal hechos, tan obvios los monstruos, pero uno los ve en diferentes películas. Pero todos filmaban con monstruos. Y tenemos El Castillo de los Monstruos, de Clavillazo, inclusive tenemos a Chabelo y Pepito contra los monstruos. O sea, ¿cuántos filmaron con monstruos?
Y los criticábamos, pero los cines estaban abarrotados, caray. Los cines estaban abarrotados. Entonces se seguían reproduciendo estas imágenes. Amigos, yo sé, de pronto llegamos en nuestra época de oro. Llegamos a niveles muy altos en el desarrollo de guiones, en el desarrollo de fotografía, ¿sí? Hablamos de Buñuel, hablamos del Indio, hablamos de grandes directores, de Ismael Rodríguez, con excelentes tomas, excelentes paisajes, sí, pero no todo podía tener el mismo tinte dramático o trágico del cine. Se podía jugar con todo ello y se hacían películas más ligeras. Si ustedes quieren muy de corte infantil, no importa, pero se hacían películas más ligeras. Yo les digo, después del 56, yo lo comparto, licenciada, amigos, yo lo comparto porque yo lo viví, ¿sí? Lo viví. En 1960 se filma la película Caperucita Roja. Sí, Caperucita Roja con María Gracia, que después de esas películas de Caperucita desapareció, ¿eh? Creo que vive todavía María Gracia, pero totalmente en la vida privada, y creo que vive en España. Una niña encantadora, sí, una mirada y un rostro muy tierno y la voz muy tierna, pero, perdón, nos deja un trabajo Manuel el Loco Valdés haciendo el lobo feroz, ¿sí? Con el enano Santanón que interpretó al zorrillito. Claro, al zorrillito le doblaban la voz, pero todas las escenas las hace Santanón. ¿Qué lobo feroz se avienta el Loco Valdés? No ha habido otro lobo feroz como él. No ha habido otro. ¿Por qué? Porque le da libertad el director para poder improvisar las mismas intenciones de sus textos y las órdenes que le da al zorrillito y lo trae marchando y las actitudes que tiene siempre con esa máscara, con la lengua por un lado y que solamente se le ven los ojos, pues ese Loco Valdés, excelente actuación. Entonces, amigos, necesitamos hacer una película trágica, una película épica, una película... vamos con esa actuación tipo Fernando Soler, que saben, amigos, que aquí hemos comentado nuestros respetos para don Fernando Soler, un super actor, y vamos a devalorar a un Loco Valdés haciendo el lobo feroz. No, creo yo que no, porque tanto pesa un personaje como pesa el otro. Tanto hay un trabajo actoral en uno como hay un trabajo actoral en el otro. Y captar esa ternura del lobo, porque era un lobo feroz, muy tierno, sí, que se hace amigo de la aldea, y ahí el malo es Luis Manuel Pelayo. Yo me crié con esas películas. Yo llegué a ir al cine a ver esas películas, o luego las veíamos antes de que empezara el programa de Chabelo. ¿Cuántos de nosotros crecimos con Chabelo? ¿Por qué nos vamos a avergonzar, no? Crecimos con Chabelo, ¿sí? En familia, y antes de que empezara la transmisión ponían una película, y ponían a Cepillín, y ponían ¿cómo se llama? A Caperucita Roja, etcétera. Ponían las películas, a Capulina. Nos formó el cine, amigos, nos formó. Entonces yo llegué a ver varias veces esa película, e insisto, la capacidad de actuación de Manuel el Loco Valdés es extraordinaria y nos deja un personaje que nadie ha podido superar. Un lobo feroz como el de él, nadie lo ha podido superar, y ojalá haya quien lo supere. Es un reto para cualquiera que estudie actuación, ojalá alguien lo supere, pero esto habla de la calidad de nuestros actores, ¿sí? Y vaya que hubo producción ahí. Yo sé, si ustedes ven a Helada, su varita es una estrellita y tiene de estas varitas no sé. De estas luces de bengala que se venden en cajitas, sí, así chiquitas. Entonces le ponen una luz de bengala a cada punta de la estrella y se las prenden todas, y cuando sale escena, o sea, sale a foco, eso es lo que tiene prendido como la varita de virtud. Sí, se ve muy primitivo, pues, yo lo sé, pero por otro lado, la aldea que construyen, los vestuarios que diseñan, están muy bien hechos. Es una película infantil.
Sí, está muy bien hecha la película. Y después Caperucita sería Caperucita Roja, luego Caperucita y sus amigos, luego Caperucita y Pulgarcito, ¿sí? Entonces tenemos varias películas de corte infantil que entran dentro de ese teatro fantástico. Películas infantiles que son cuentos. Entonces, no son, insisto, las grandes actuaciones de Dolores del Río, de Pedro Armendáriz, yo lo sé, pero son grandes actuaciones en otro ambiente como son las de Loco Valdés, en estas películas que estamos mencionando. Pero hablando de ese realismo y de esa fantasía de que hay que jugar con, o sea, ser tan realistas cansa, llega un momento en que cansa, si todo lo que yo voy a ver es tragedia, quiero ver algo más ligero. Y entonces tenemos, insisto, las películas de luchadores. Hablar del Santo y hablar de Blue Demon requeriríamos y de Mil Máscaras y del Huracán. Hacer una serie, yo propongo, licenciada, para que usted la anote ahí en la serie, Los luchadores en la historia de México. Ya ¿sí? nos lo han pedido, profesor. Ya nos lo han pedido desde la primera lucha que hubo en México, que fue durante la intervención francesa y que se da precisamente en lo que hoy es el Museo de San Carlos. Ahí se exhibió la primera lucha, no con máscara, pero sí la primera lucha que se hizo en México, se hizo ahí en el Museo de San Carlos durante la intervención francesa. Posteriormente ya saldría el estilo de los luchadores con máscara y hay toda podemos hacer toda una serie de ellos. Pero hay personajes que a lo mejor hemos olvidado. No sé si ustedes han oído hablar de Natanael León. No. Natanael León, que apareció en muchísimas películas, muchísimas, más de 100 películas, aparece Natanael León, mejor conocido como Frankenstein. Ubíquenlo ustedes, amigos, ubíquenlo ustedes a Natanael, veracruzano él, ubíquenlo totalmente rapado y que siempre formaba parte de los malos, siempre en las luchas él formaba parte de los malos, pero él era muy bondadoso dentro de ese rostro duro, rapado, hizo papeles o hizo escenas muy donde se veía bondadoso y forma parte de nuestra cinematografía. Vaya un reconocimiento a Natanael León, mejor conocido como Frankenstein. Y hay otro personaje que, sinceramente, se los digo, yo desconocía su nombre, yo quería saber quién era, y ya que estoy preparando esta serie, encontré los datos de él. Hermes Yerge Beirute. Él es, fíjense, yo lo vi en muchísimas películas y ahora que vi el ataúd del vampiro, pues él aparece ahí en el ataúd del vampiro, obvio con los malos. Tiene un rostro duro, como un rostro muy cuadrado, tipo un poquito a Gol Rubinsky, pero él es alto y aparece en muchísimas películas. Nunca tuvieron un estelar, Elia y Frankenstein nunca tuvieron un estelar, pero aparecen en decenas y decenas de películas. Él era costarricense y muere muy joven, muere aquí en México, muy joven, de 44 años de edad. Ubíquenlo, amigos, lo van a ver en muchísimas películas. En el ataúd del vampiro, pues él es el ayudante del médico, que por cierto, ahí va a aparecer Carlos Ancira, que Carlos Ancira igual siempre aparecía con los malos, o como un médico, un científico loco. Siempre aparece ahí. Bueno, pues Beirute siempre va a aparecer como sirviente del malo. Era el papel que siempre le tocaba y tenía una voz muy fuerte, muy, muy ronca, y siempre va a aparecer, sí, como el sirviente, el asistente o el secretario del malo. Entonces, iba a aparecer con Viruta y Capulina, que también hicieron películas de monstruos, iba a aparecer con Resortes, que también tiene, o sea, en varias películas que va a aparecer, era un referente. Él y Frankenstein, ¿sí? Beirute y Frankenstein van a estar en muchísimas películas de este corte. Ahorita retomamos un poquito el cine de luchadores. Amigos, se viene este auge
este auge de este tipo de cine con la idea de llevar a más personas a las salas para ver películas mexicanas. Porque les digo, la competencia es sumamente fuerte con las películas norteamericanas. Se realizan buenas películas, ya no es la época de oro, pero se realizan muy, muy buenas películas. Y pudiéramos hablar de quizá dentro del realismo mágico del cine, la número uno también, respetando gustos, pues es Macario. Macario, que ya hemos comentado de la actuación de ahí de López Tarso y el juego que se da en la película de Macario, y que es la primera película mexicana nominada para un Oscar. Entonces, Macario está considerada como realismo mágico. Hablando de realismo mágico, para entender el concepto de ese, parece que suena contradictorio, o es realismo o es magia. Sí, la magia no es real. Entonces, a ver, ¿cómo está eso? Bueno, dentro del realismo mágico, los personajes de ficción o subjetivos hablan, se expresan. El realismo mágico es cuando pueden hablar los animales, como en el caso de Caperucita, habla el lobo y habla el zorrillito. Ese es un realismo mágico, ¿sí? Infantil, pero realismo mágico. O los elementos, o las cosas subjetivas también se expresan. Entonces, por eso consideramos a Macario, o se considera a Macario, como la número uno en realismo mágico en México. ¿Por qué? Porque se expresa el diablo, se expresa Jesús, se expresa Dios, ¿sí? O sea, la muerte, perdón, dije Jesús y Dios, es lo mismo ahí, la muerte se expresan. Que curiosamente, amigos, vean ustedes que el concepto de muerte se rompe ahí, porque siempre la muerte en el cine mexicano ha sido una mujer. La Dama del Alba, etcétera, etcétera, siempre ha sido una mujer. Y que yo recuerde, sí, es la única, o que yo he visto, igual nuestros amigos nos pueden corregir, pero que yo he visto, es la única vez que se representa a la muerte como un hombre. Entonces, el que la muerte pueda hablar, el que Dios pueda hablar con Macario, el que el diablo pueda hablar, se considera realismo mágico. Vamos a poner otros ejemplos. Por ejemplo, Pedro Páramo es parte del realismo mágico. Es una película de 1967. O algo más reciente, Como agua para chocolate. Es un realismo mágico. Porque algo tan subjetivo como es los sentimientos asociados con la comida, ¿sí? Y que se reflejan en la pantalla. Si no han visto Como agua para chocolate, véanla, amigos, véanla, la película de Arau de 1992. La verdad, excelente película de Arau. Y es este realismo mágico. Les digo, Macario de 1960, excelente trabajo de Gabaldón, de Roberto Gabaldón. Y bueno, dentro de estos personajes de fantasía, pues va a surgir desde La Llorona, pues va a surgir la momia azteca, va a surgir el increíble profesor Sobek, van a surgir muchos personajes que se van a llevar al filme, como Chanoc, por ejemplo, que vimos que fue el debut de Andrés García, Chanoc, y el Secup, que lo hizo tanto el Chano Urueta como lo hace Germán, ¿López? no, Germán, ¿qué? Tintán. Germán Valdés Tintán. Bueno, pero yo quiero hacer un pequeño alto, porque quiero mencionar esto, no a manera de morbo. Acuérdense que no nos queremos ir con el morbo de la vida personal de los actores, que hay mucho que platicar, pero este no es un programa, o aquí en La Verdadera Historia de México no hablamos de esa parte. Para eso hay otros programas, ¿no? Donde se hablan como de los chismes, pero a veces nos vemos obligados a platicar algún chisme que creemos que fue muy influyente en el trabajo actoral. México recibe una enorme tradición en cuanto a fantasmas, apariciones. Hay muchas leyendas sobre brujas, sobre nahuales, inclusive en la historia
hablamos del indio de Nuyó, por ejemplo, que decían que era un nahual. Hablamos de muchas cosas sobrenaturales, cuando Calleja fue a ver a Morelos que para que no le hiciera brujería. En fin, México tenemos como parte de nuestra idiosincrasia ese tipo de historias. Y tan es así, amigos, que yo también lo viví, y yo imagino que muchos de ustedes lo vivieron, el ir al pueblo con la familia, o inclusive en nuestras casas, o vamos de visita, y los adultos se enfrascan en sus pláticas, y los más niños nos vamos a platicar, y no falta el primo, la prima, que empiezan a hablar de terror. Yo que vengo de un pueblo pequeño, pues era hablar de terror, y nos hablaban de La Llorona. La Llorona está en todas partes de México. Me hablaban de la mula errada, esto es una mula que tenía herraduras. Me hablaban de el típico perro que se convertía como en el diablo, o un burro que le salían llamas de los ojos, o una persona sin cabeza, y que nos tenían aterrorizados. Y luego eran esos pueblitos donde tienen un foquito nada más ahí prendido que tintilea con la fuerza del viento, y mientras nos están platicando, y que si la Llorona, y que si viene, y que se lleva a los niños, y estamos aterrorizados, y aguas donde nos den ganas de ir al baño, porque no nos atrevemos, porque el baño está hasta allá atrás de la casa, allá en el terreno, allá junto a un árbol, qué sé yo. Allá hay que ir al baño y nos da miedo ir solos, ¿sí? Y cuando ya nos atrevemos a ir solos, nunca falta el primo malora que no tiene miedo y que corrió y se escondió, y que de pronto sale ¡bra! El gritote y nos hace correr a todos, ¿sí? Terrible, terrible noche de horror, porque no podemos dormir, porque tenemos miedo de lo que nos platicaron, pero ¿qué creen? Al otro día, ahí estamos de nuevo. Nos encanta que nos vuelvan a platicar y nos platican la misma historia, y ahora nos la platica un adulto o algo así, y nos encanta. Y creo que no lo podemos negar, creo que hablo de un gran porcentaje de personas que nos encanta estar platicando o estar escuchando historias de terror. Forma parte de nuestra idiosincrasia, amigos. Forma parte de... Entonces, allá por el año de 1978, sí, un director mexicano, Juan López Moctezuma, que Juan López Moctezuma formó parte de la televisión, de los inicios de la televisión en México, y que después trabajaría para Televisa. Y cuando Televisa quiso abarcar Europa, él se fue para Europa a dirigir Televisa Europa. Y le gustaba el cine, hizo algunas películas de terror, Bloody Mary, o sea, algunas películas. Decide filmar la película Alucarda. Alucarda, estelarizada por Tina Romero, excelente actriz, Tina Romero, que la vimos en Bandera Rota, ¿sí? Y otras películas. Entonces ella participa en Alucarda, que si ustedes le quitan la última A, Alucarda, le quitan la última A, el nombre es Drácula al revés. La película yo la vi hace muchos años, esta vez no he tenido oportunidad de verla de nuevo, la vi hace muchos años. Es una película con escenas sangrientas, con escenas muy pasionales. Habla de brujas, de aquelarres, etcétera, en la época virreinal. Y es una película no convencional como ver otras películas de brujas. Yo me acuerdo aquella bruja que en La marca del zorrillo de Tintán, y que su hijo era un cíclope, por ejemplo, nada más tenía un ojo el hijo, si mal no recuerdo. Bueno, pues acá es otro tipo de brujas, más la bruja gótica, la bruja sí medieval, pero gótica, más al estilo europeo. El problema está que cuando filma, exagera Juan López Moctezuma las filmaciones.
de tal forma que somete a los actores a escenas muy rigurosas, a escenas muy realistas, sumamente realistas, como buscando ser, pues sí, como plasmar algo verdadero, algo real dentro de este satanismo que se ve en la película de Alucarda. La cuestión es que incluso cuando se filma la última escena, la escenografía que se construye se debe incendiar. Y Juan López Moctezuma incendia la escenografía con los actores dentro, ¿sí? Para poder filmar supuestamente escenas reales. Hay una escena donde se prende el vestido de Tina Romero, pero primero como que no hace flama el vestido y empieza a salir humo, y ese humo intoxica a Tina Romero. O sea, si nosotros vemos la escena en la pantalla, estamos viendo realmente cómo se está intoxicando Tina Romero, y cuando se prende el vestido llegan y la apagan, pero ahí se hace el corte. Y algunos de los actores resultaron con quemaduras, ¿sí? Graves quemaduras, hubo quemaduras de primero, segundo y tercer grado. La escenografía la incendió y él exigiendo que se siguiera grabando. Esto, si nos vamos un poco más lejos, parecería como si fuera un sacrificio, una especie de sacrificio lo que estaba haciendo. Yo desconozco las ideas de Juan López Moctezuma, las desconozco. Entonces, pues esto causa un escándalo, ¿sí? Alucarda al principio no se exhibía precisamente porque se manejaban escenas demasiado reales. Hubo denuncias, corren, despiden a Juan López Moctezuma, pero Juan López Moctezuma acaba en un hospital psiquiátrico. Sí, acaba en un hospital psiquiátrico. Fíjense en qué riesgo puso a los actores, incluso a varios los lastima, y se habla de que hubo un fallecido. Hubo un fallecido en ese incendio de la escenografía totalmente provocado para poder hacer escenas reales. Yo sé, y ya platicamos aquí cómo Luis Buñuel llenaba de miel, sí, a los actores en El Ángel Exterminador para que no los llenaba de miel, pero les ponía miel para que se sintieran pegajosos, sucios, etcétera. Pero la miel con un baño te lo quitas, pues, o sea, no arriesgas la vida, es solamente una incomodidad la que te está causando. No estás arriesgando la vida, ni estás arriesgando tu integridad física. Pero acá sí arriesgó y hubo heridos, y hubo lastimados, etcétera. O sea, lo corrieron, se armó el escándalo, termina en un hospital psiquiátrico, amigos. Pero la película, ya que se exhibe, se vuelve en una película de culto para la gente que es asidua o que tiene esas creencias satánicas. Se convierte en una película de culto. Entonces, hasta el día de hoy, Alucarda, entre personas que creen en el satanismo, la siguen considerando como una joya, ¿sí? Y dos pues fans de este satanismo logran meterse al hospital psiquiátrico donde estaba internado Juan López Moctezuma y lo sacan del manicomio y se lo llevan porque lo ven como un gran maestro, como un gran, como líder satánico. Lo llevan a los mismos lugares donde grabó la película, como considerando que estos lugares eran lugares como, no sé, para invocar o para hacer cultos satánicos. Bueno, o sea, se desquició. Esto creo yo que se desquició. Si hay alguien que cree en esto, mis respetos. O sea, afortunadamente tenemos libertad de cultos. Mientras no le hagamos daño a nadie, tenemos libertad de cultos en México. Esta es una ventaja enorme que no tienen muchos países. Tan no nos damos cuenta de las ventajas de tener libertad de culto, porque no
no vivimos en otros países, como desgraciadamente en Medio Oriente, algunos países que no tienen libertad de culto. En México sí lo tenemos. Y si alguien quiere creer en esto, adelante. Y si alguien pone su altar, adelante. Mientras no le hagas daño a las personas, ¿sí? Tú puedes creer en lo que tú quieras y no te hagas daño a ti. Tú puedes creer en lo que quieras. Eso es, les digo, es de las mejores cosas que puede tener nuestro país. Pero aquí sí le estaba causando daño a la gente, y hay gente que cree en ello, y bueno, buscaban hacer estos rituales precisamente con Juan López Moctezuma. En fin, se perdió la historia, o sea, se desquicia esta historia con la película Lucarda. Por eso les digo, estas películas pues hay que verlas con cierto cuidado, ¿sí? Y forman parte de la historia de nuestro cine. Posteriormente se van a hacer muchas películas, pero como lo dijo un crítico, ahorita olvidé el nombre de este crítico, que dijo, todas las películas de terror que se hacen ahora es la gente que salen siempre en domingo. Y efectivamente que Vacaciones del Terror y que un montón de películas que se hicieron, pues ¿con quién? Con Pedro Fernández, con Lucerito, con, no sé, Andrea Legarreta, con personas que salían siempre en domingo. Y hacen, Pedrito Fernández, ¿no? Sale en una película Sí. de terror y se hacen varias películas ya en los 70s, 80s, pero es la gente que ve, que están viendo la estrella, que lo están espantando, pues, al lucero. Es lo que están viendo. No están viendo una historia, o la historia es lo de menos, o son refritos de películas norteamericanas como Amityville, que también no está mal decir, Amityville se reproduce en México, estas casas que espantan y que suceden cosas extraordinarias, pero también en Estados Unidos, por Dios, o sea, eso era lo último que yo quería tocar, licenciada, que también en Estados Unidos se empezaron a hacer películas de marcianos y películas de extraterrestres, y surgieron un montonal de héroes. Es más, no olvidemos que el primer gran héroe de cómics fue Superman, y surge a raíz de la gran devaluación del 29, de la crisis del 29, surge el personaje de Superman, y a partir de ahí va a salir Batman, y van a salir muchísimos personajes. Bueno, pues en México surgió El Santo, y surgió Blue Demon, y surgió Sobek, y surgió Chanok, y surgió varios personajes, igual que en los Estados Unidos, igual. Que nuestros personajes ya no se desarrollaron de acuerdo, y los americanos pues ahorita los vemos en Marvel, vemos a un montonal de personajes que fue igual, crearon estos personajes. Batman es obvio que no existe, pero amigos, yo tuve la oportunidad de ir a ver la película de Guasón, ¿sí? Con Phoenix. Qué actuación la del Guasón, qué actuación la de Phillips, ¿no? Que lo habíamos visto en Gladiador. Qué actuación tan excelente. Entonces, el cine de Hollywood va igual, tuvo un montón de películas de marcianos. Y y no solo eso, sino que se abundan en la televisión. Entonces teníamos a Mi Bella Genio, que era una genio del tiempo de Aladino. Vemos Hechizada, que era una bruja muy simpática, muy guapa, Elizabeth Montgomery. Que vemos Perdidos en el Espacio, que es una nave espacial que se pierde en los confines del universo, Viaje a las Estrellas, 20.000 leguas de viaje submarino, todo ese tipo de películas o de series de ficción, pues era lo mismo que teníamos en México. Entonces cuando criticamos, es que esas películas baratas, es que no enseñaban nada, sí, de acuerdo, amigo, te acepto tu crítica. Pero allá en Estados Unidos, que eran los que nos ponían la muestra, pues estaban igual o peor, ¿sí? Igual o peor. Y vemos unas escenas, me ha tocado ver películas americanas, que a lo mejor ahí se me quita la parte nacionalista, no lo niego, sí me pongo la playera de México, y ya cuando me quito esa playera de México, pues sí veo y digo, ay Dios mío, y con esto se espantaba la gente. Pues sí, con eso espantaban, y vemos las películas de catástrofe. Y siempre va, las películas orientales, ¿no? Y vemos a Godzilla, que siempre va a destruir ciudades, ¿no? Y yo veía Ultraman, yo veía Ultraman y Ultra Seven, y siempre destruían ciudades.
y luchando contra Godzilla y contra otros monstruos. O sea, es lo mismo, aquí teníamos nuestros monstruos, allá ellos tenían sus monstruos también. Entonces, como que decimos, esto sí y esto no. A ver, espérame, es lo mismo uno que el otro. Es lo mismo, ¿sí? No te estoy diciendo ahora desprecia estos y toma los nuestros. No, sino no hagamos ese malinchismo, pues. Que hubo películas muy malas en México, sí hubo películas muy malas. No lo niego, que nada más era como por cubrir, por llevar gente al cine y películas muy malas, guiones muy simples. Es cierto, es cierto. Pero dentro de esto, pues les digo, se hicieron cosas muy buenas, por eso les hablaba yo, por ejemplo, de los vampiros, de los luchadores. Sí, siempre la momia que apareció en todas las películas camina despacito y siempre agarró a la muchacha bonita. Siempre, siempre. Y son monstruos a los que destruyeron los luchadores u otros personajes. Sí, pero es lo mismo el cine norteamericano. Es exactamente lo mismo, les digo, y se ven escenas, pero pues sí, de maqueta, totalmente de maqueta. La invasión de no sé qué, invaden arañas, se invaden serpientes, se invaden, y los western, ¿no? Que aquí hablamos de nuestro Juan Orol, que cruza una calle disparando y nunca carga la pistola y mata como a 40. Pues John Wayne era lo mismo. John Wayne era lo mismo y salía en las películas, como bien dice nuestro gran Chava Flores, ¿sí? En 2 horas de balazos. Porque era 2 horas de estar escuchando balazos. Y bueno, eso hacía John Wayne. Y uno lo ve y dispare, y dispare, y dispare. Y nunca le pasaba nada a John Wayne. Con trabajo le volaban el sombrero. Y a cuántos mataba. Cuéntenlos y a cuántos mataba. Y así eran las series norteamericanas. La única que sí, perdón, pero aquí sí como que me apasionó es El túnel del tiempo. Me encantaba desde niño, yo creo porque me gustaba la historia y me encantaban las historias de Tony y Douglas, de cómo viajaban de época en época. Yo creo que ya traía yo el gusto por la historia. Pero bueno, les digo cuántas series, cuántos personajes. Alf, por ejemplo, ya más reciente. Mi marciano favorito, pues era un marciano. Entonces, criticamos acá, ¿cómo que sacan esos marcianos? ¿Cómo que Ana Berta Lepe y Lorena Velázquez eran marcianas? Pues sí, eran marcianas y qué bonitas marcianas. Y de pronto, mientras en México sonaba el cha-cha-cha y los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, y de pronto vemos frases tan formidables de clavillazo, donde grita, estos no son marcianos, son mendigos. Eso es genial que les digan, no son marcianos, son mendigos. O esa famosa frase, ¿no? De Santo llamando a Blue Demon, que hasta el día de hoy usamos, Santo llamando a Blue Demon. Y cuando Blue Demon le dice al Santo, es que estás preocupado, porque tú cuando hablas más de 10 palabras, significa que estás preocupado. Caray, qué diálogos, en serio. Dentro de esa simpleza hay unos diálogos excelentes, ¿sí? Cuando ya conocemos el entorno y todo lo que envuelve una película o envuelve un personaje, les digo eso de clavillazo, no son marcianos, son mendigos. Amigos, ahí es donde entra esa genialidad que a lo mejor el director no imprimían, pero que nuestros actores imprimieron. ¿Cuántos lobos feroz hemos visto? Y yo me sigo divirtiendo y vi Caperucita, ayer la vi en la tarde, vi Caperucita y el Lobo Feroz, y me sigue enterneciendo el Loco Valdés haciendo el Lobo Feroz y cómo le grita al zorrillito. Caray, nuestros actores, amigos, excelentes actores. No son las grandes producciones, hay mucha gente que se queja de todo esto, pero son excelentes actuaciones, excelentes. Y bueno, yo con esto pararía, licenciada. Ya me piqué, o sea, es que siento así mucho orgullo por nuestro cine y por nuestros actores. La verdad me siento muy, muy, muy orgulloso de ellos. Y pues yo los defiendo a capa y espada. Muy bien, profesor. Creo que eso es bueno porque se nota que ama a México y a todo lo que hay en México. Bueno, amigos, el día de hoy terminaríamos esta grabación. Estén por favor atentos.
De hecho, yo también quería comentar algunas cosas con usted, profesor, sobre estas películas y sobre este género. Hay una investigadora de la Cineteca Nacional que clasifica al, más bien, sí, clasifica al, es el cine mágico o el cine mexicano mágico, como un macrogénero. Y creo que lo comentó usted, ¿no? Pero donde van incluidos, implícitos lo que es el horror, la ciencia ficción, y sí, usted lo comentó, de hecho. También la fantasía y cómo la fantasía nos lleva a maravillarnos de muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, el horror nos lleva a ese miedo intrínseco que tiene el ser humano y que, pues lo sentimos, y cuando vemos alguna escena así que sí nos impacta, hasta se nos, ¿cómo se llama? Se nos enchina la piel, ¿no? Y por ejemplo, hay otro, ahorita se me fue, pero iba a comentar mientras me acuerdo, profesor. Sí, amigos, les hemos dicho, forma parte de nuestra historia. Este no es un programa de espectáculos. Si hablamos de historia de México, forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra idiosincrasia. Y yo quiero poner un ejemplo. Al hablar de Juan López Moctezuma, a lo mejor hablamos un poquito fuerte por la película Lucardo y por su estilo de hacer cine, de que acabó mal de sus facultades mentales. Sin embargo, Alucarda es una de las películas de las que ha hablado Guillermo del Toro. Precisamente Guillermo del Toro, y que Guillermo del Toro se da a conocer con el realismo mágico, con Cronos, con la película de Cronos, que yo cuando la vi, yo no había visto algo así. No había visto esa idea con Federico Lupi, que es el que interpreta el papel, y esta extraña máquina, ¿no?, que cabe en la palma de la mano y que se agarra como con tenazas y da la vida eterna. Y posteriormente veríamos, sí, a Guillermo del Toro ganando el Oscar con El Fauno, con El laberinto del fauno, entonces, y con Pinocho. Caray, o sea, ¿cuál fue la escuela de él? ¿Cuál fue su escuela? Estas cosas que a veces criticamos muy hacia la ligera son la escuela de ganadores del Oscar mexicanos. Así de ese tamaño, o sea, ahí va la cadenita. Por eso les digo, es formativo el cine. Sí, claro, muy, muy formativo. De hecho, profesor, también recordaba algo que leí sobre la ciencia ficción y el inicio de la ciencia ficción en el cine mexicano, que fue con Bustillo Oro. Bueno, según, quiere que le platique la película. Adelante. Es muy rápida Adelante. pero mire, la cuestión es que él en su película lo que narra es de un hombre que de alguna manera ayuda a la ciencia. Ahorita no recuerdo bien así todo, pero para hacer algunas pruebas, ¿no? Entonces a esa persona le coagulan la sangre y después ya no saben cómo licuarla y se queda congelado en una caja de cristal por 50 años. Entonces, después de que despierta o de que ya se realiza los debidos experimentos para que regrese a la vida, ya pasaron 50 años, sus amigos ya están viejos, él está igual, entonces así como que se quedan sorprendidos, y este hombre que se congeló por tanto tiempo conoce a la nieta de la que fue su novia. Y pues, ¿qué creen? Ahí pues aprovechó y con quien se quedó fue con la nieta, profesor. Bueno, se me hizo una historia muy sencilla, pero ya entra ese cine fantástico, ese cine de, como usted dice, bueno, que dijimos de ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque va implícita la ciencia. Sí, y podemos ser muy, muy críticos y vemos los laboratorios de estos científicos y la verdad que cómo lo hacían los que hacían las escenografías, ponían series de Navidad
eran foquitos de series de Navidad y se están prendiendo y apagando, ¿sí? Los frascos, ustedes véanlos, son frascos de mayonesa. En serio, donde tienen ahí muestras y todo, hay tubos de ensayo, matraces y frascos de mayonesa y de café, que son los que tienen ahí con muestras. O sea, así improvisaban, pero decían, esto es un laboratorio, y pues es un laboratorio, ¿sí? Ahí entra la imaginación de nosotros. La película, según está en la página de Morelia Film Fest, se llama Lo que va de ayer a hoy. Entonces, yo la traté de buscar, pero como que tiene otra trama, no sé, a ver si nuestros amigos también nos ayudan a buscar esa película. Sí, yo no la he visto, sí, ¿No? ya me dejó con la curiosidad, licenciada. Bueno, y también, ¿qué le parece, profesor? Es que ahorita me llamó mucho la atención precisamente los géneros. Es importante ver lo que usted decía ahorita, el realismo mágico. Y, por ejemplo, como agua para chocolate también entra dentro del realismo mágico. Así es. ¿No? ¿Y qué le parece si invitamos a a mi maestro de cortometraje para hacer una grabación sobre esto, sobre los géneros y que nos hable un poquito más de esto? Adelante, licenciada, adelante. La próxima semana vamos a estar platicando ya del cine documental, que también es un auge del cine documental en los 60, 70, primero muy institucional, ¿sí? Muy institucional en los 60, pero increíblemente fue un represor Luis Echeverría, pero se da mucha apertura al cine y se da el cine documental. Y ahí vamos a hablar de Casals, y vamos a hablar de Retes, y de excelentes películas como Canoa, El Bulto, muchas películas de las cuales vamos a mencionar, que es más que nada un cine documental. Y pues para platicar la verdad es que el maestro, recuérdeme el nombre del maestro de corto. Es Óscar Amadeo Modigliani. Es maestro de cortometraje, maestro de la licenciada de periodismo. Yo tengo la oportunidad ya de conocerlo. Y la verdad sabe mucho de cine, y él nos ha proporcionado bastante material para hacer esta serie, que ya casi se está terminando, licenciada. Ya nos vamos a traer a los 70s y vamos a parar con el incendio de la Cineteca y con una historia terrible, hablando ya todavía de cine documental, un documento por ahí que anda perdido, y hablaremos de Servando González y de algunos otros directores de los 70s, y ya terminaremos la serie y ya estamos preparando material para la siguiente. ¿Y qué películas se nos fue, profesor, de que hablara pues usted el libro de piedra y sí, también hasta el viento tiene miedo? Sí, aunque son de esas películas como ahorita yo les decía, hasta el viento tiene miedo, aparece Lucía Méndez y no recuerdo. No sé si en esta. Es que se hicieron dos versiones. Ajá. Creo. Que son buenas películas. La del Marga libro, López. Marga López está en el libro de piedra. También creo que en la de Hasta el viento tiene miedo. Que por cierto, la estatua del niño de piedra existe, y existe en la casa, no sé si fue en la casa de Marga López se quedó esa estatua, en el jardín, está todavía la estatua del niño de piedra. Voy a buscarles ese dato, amigo, porque existe, creo que es en la casa que dejó Marga López, en paz descanse, creo que ahí se quedó esa estatua. Bueno. Que sí da miedo. Sí da miedo. Y esa película fue, creo que era Norma Lazareno, ¿no, profesor? La que sí salía ahí en el libro de piedra. Así es. ¿Verdad? Bueno, y también está Marga López, porque era la institutriz, creo, de la niña. Uh-huh. Bueno, pues ya nos vamos, amigos. Ya nos vamos. Que estén muy bien, cuídense. Por acá los esperamos, ya no en vivo en esta plataforma. Qué raro se siente, pero pueden escucharnos por Spotify. Y el próximo lunes es casi seguro, porque ya lo habíamos hecho por lo menos 2 ocasiones,
de hacer la transmisión en vivo, igual a las 10 de la noche, por TikTok. Entonces, si nos quieren escuchar en vivo, será en TikTok. Vamos a grabar el programa aquí en esta plataforma para que se distribuya a las diferentes plataformas, diferentes plataformas como Spotify, Amazon, y también lo compartiremos después en YouTube, que igual vamos un poquito atrasados, pero ya ahí estamos amigos. Ahora sí nos vamos, profesor, y es posible que surjan nuevas cosas, ¿no? Otras más de las que ya anunciamos, ¿sí? Así es, licenciada. Pues feliz año para todos nuestros amigos y amigas, y pues aquí nos escucharemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Un fuerte abrazo, amigos. Hasta luego y feliz año 2025. Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir.